¿Alguna vez has sentido que sin razón aparente, su hogar se volvió pesado, sus pensamientos se enturbiaron y sus noches dejaron de ser tranquilas? ¿Ha notado cómo, después de recibir ciertos alimentos, regalos o visitas, todo comenzó a desmoronarse en su vida? Hay cosas que los ojos físicos no ven, pero que el espíritu percibe con claridad. La hechicería no siempre llega con velas o conjuros ostentosos. A veces se infiltra sutilmente, disfrazada en forma de comida ofrecida con intenciones ocultas, de palabras envueltas en engaño o de objetos aparentemente inofensivos colocados estratégicamente dentro de su casa. Esta es una realidad incómoda, pero necesaria de comprender para su protección espiritual y la de los suyos. El discernimiento es la primera línea de defensa. Pero hoy el Todopoderoso le abre los ojos a una verdad liberadora. Así como el enemigo usa elementos materiales para sembrar maldición, el Señor ha dispuesto alimentos sagrados. Estos no solo nutren el cuerpo, sino que, activados por la fe, rompen cadenas invisibles, limpian ambientes contaminados y sellan su vida con un poder que el infierno no puede resistir. Kathryn Kuhlman afirmaba: cuando el Espíritu Santo entra, no hay hechicería que permanezca. Y yo le aseguro que cuando usted elige nutrir su ser con lo que Dios ha santificado, el reino de las tinieblas experimenta un temblor incontrolable. Prepárese para conocer los elementos que, al ser activados con fe, expulsan todo ataque de brujería de su vida y de su hogar. Esto no es una superstición. Es una profunda revelación espiritual que lo invita a despertar. Desde el amanecer de la creación, Dios ha utilizado lo natural para manifestar lo sobrenatural. No fue casualidad que el Creador ubicara al ser humano en un jardín exuberante, lleno de árboles frutales. Tampoco fue un accidente la prohibición de un fruto específico. Existe un misterio intrínseco en lo que se ingiere, en lo que entra por nuestra boca, en lo que se comparte en la mesa. La comida no solo nutre el cuerpo, también puede abrir puertas en la dimensión espiritual. Es precisamente por ahí que muchos han sido vulnerados sin ser conscientes de ello. Lo que debía ser sustento se convirtió en un portal para la opresión. Lo que parecía una cena normal se transformó en una plataforma de maldición. Si este mensaje resuena con usted, considere suscribirse a Milagros del Espíritu Santo para más revelaciones. El adversario, con su astucia milenaria, conoce a la perfección este principio. Sabe que la mesa es un altar, un lugar de pacto. Por ello, infiltra sus ataques en cosas simples, cotidianas, disimuladas. La brujería moderna no siempre se exhibe con rituales evidentes. Muchas veces se disfraza en alimentos ofrecidos sin oración, en platos entregados por manos contaminadas, en celebraciones donde no se invoca a Dios, sino al ego, al pecado, al orgullo humano. Cuando el creyente come sin discernimiento, sin consagración previa, sin una oración protectora, se vuelve vulnerable. Se sienta físicamente a la mesa de los hombres, pero espiritualmente, sin percibirlo, está participando de la mesa de los demonios, abriendo puertas que luego son difíciles de cerrar. Es crucial entender la seriedad de cada acto de ingestión. El apóstol Pablo lo expresó con una claridad contundente en su primera carta a los Corintios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este versículo no es una mera alegoría. Es una realidad innegable, una advertencia directa y poderosa. Toda mesa, en su esencia espiritual, representa un pacto, una alianza que se establece consciente o inconscientemente. Y cada alimento que se consume es un canal que puede vehiculizar bendición o, lamentablemente, maldición. Si usted no ora antes de comer, si no consagra lo que recibe, si no discierne la intención de quien se lo ofrece, puede estar permitiendo inadvertidamente que maldiciones espirituales se filtren y establezcan residencia en su hogar. La precaución y la fe son escudos vitales, pero Dios, en su infinita bondad y fidelidad, también nos ha legado alimentos que santifican, protegen y limpian. Comestibles que, al ser recibidos con fe genuina, no solo nutren el cuerpo, sino que además destruyen toda obra de brujería, limpian ambientes cargados de negatividad, restauran cuerpos enfermos y sellan la casa con la poderosa presencia del Altísimo. Por eso, el primer paso crucial para romper ataques espirituales es comprender que la mesa es sagrada, que no todo debe aceptarse, que no todo debe comerse, que hay elementos que deben ser discernidos en el espíritu antes de ser recibidos con la boca.
Si este conocimiento le parece esencial para su caminar de fe y desea seguir profundizando en la verdad, le invitamos a ser parte de la comunidad de Milagros del Espíritu Santo, un espacio de empoderamiento. Recordemos la ejemplar historia de Daniel, aquel joven que fue llevado cautivo a Babilonia, lejos de su tierra natal, de su cultura y de su templo. Lo primero que el rey Nabucodonosor intentó hacer fue asimilarlo a través de la alimentación, ofreciéndole los manjares de su propia mesa real. Sin embargo, Daniel, con una sabiduría que trascendía su juventud, sabía que no se trataba solo de comida. Era una cuestión de consagración, de identidad, de fidelidad a un pacto divino. Por ello, con una resolución inquebrantable, declaró: «No me contaminaré con la comida del rey», y Dios lo honró por su obediencia inquebrantable, concediéndole sabiduría, entendimiento y un favor que lo elevó. Su discernimiento le permitió preservar su pureza en un entorno de corrupción. Muchos, en la actualidad, se encuentran espiritualmente debilitados porque se alimentan de cualquier cosa que el mundo les ofrece. Reciben sin cuestionar, aceptan sin discernir y participan de mesas donde la presencia de Dios no es invitada. Luego se preguntan con perplejidad: ¿por qué carecen de paz? ¿Por qué la enfermedad persiste? ¿Por qué los conflictos en casa aumentan sin cesar? La verdad es ineludible. Lo que usted consume en un sentido amplio determina lo que usted es. Y no me refiero únicamente a la comida física. Hablo de todo lo que entra por sus sentidos, a lo que alimenta su espíritu y a lo que se asienta en su mente. La calidad de su dieta espiritual es crucial para su bienestar integral y su protección. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, la primera orden que Dios les dio fue establecer una comida específica, el Cordero Pascual. No podían comer cualquier cosa. Debían seguir un orden riguroso, un sacrificio y una preparación meticulosa, porque lo que se ingiere en el momento de la liberación define lo que uno llegará a ser en el cumplimiento de la promesa divina. Es por esto que el enemigo teme profundamente a los creyentes que se alimentan con discernimiento, que no se nutren de chismes o murmuraciones, que no aceptan platos disfrazados de amistad pero cargados de malicia, y que no se sientan en cualquier mesa por mera conveniencia. Es vital elegir con sabiduría aquello que nutre nuestro ser. Satanás aborrece a los hijos de Dios que comprenden que todo alimento, físico y espiritual, debe pasar por el altar de la oración. Hay hogares que lucen impecables, pero cuyo ambiente es pesado. Hay mesas donde se sirve lo mejor materialmente, pero el espíritu está cargado de opresión. Y es que, con frecuencia, la brujería no se manifiesta con una muñeca y alfileres, sino con un pastel concebido con malicia, con una cena ofrecida por envidia, con un regalo contaminado de malicia. Por ello, Jesús nos enseñó a orar: «Danos hoy nuestro pan de cada día», sabiendo que no se refería a cualquier pan, sino al pan consagrado, al alimento bendecido por el Padre Celestial. Esto no es un simple ritual, es una declaración de fe y autoridad que transforma lo común en sagrado. Si estas verdades le impactan y desea vivir una vida de discernimiento, no olvide visitar Milagros del Espíritu Santo para más revelaciones. Querido hermano, amada hermana, la invitación es clara y resuena con urgencia. No acepte indiscriminadamente todo lo que le ofrecen. No reciba cualquier obsequio sin antes haberlo sometido a una oración ferviente. Y bajo ninguna circunstancia, ingiera alimento alguno sin antes haber expresado gratitud y haber consagrado ese acto. Bendecir la comida no es una mera tradición religiosa. Es una poderosa declaración de guerra espiritual. Es proclamar al cielo: «Yo pertenezco a Dios, y este alimento está bajo su control soberano». Es cerrar la puerta a la influencia del mal antes de que intente irrumpir a través de su mesa. Es alinear su cuerpo, su casa y su espíritu con el sagrado altar del Señor, estableciendo un perímetro de protección divina inquebrantable. Hoy mismo comienza una nueva etapa en su vida, una fase donde cada alimento será discernido bajo la luz divina. Su mesa, que antes pudo haber sido un punto de vulnerabilidad, se convertirá en un lugar de encuentro íntimo con Dios. Quienes compartan ese espacio con usted no sentirán la opresión de la brujería, sino la paz inconfundible que emana del cielo. Esto no se debe a una magia intrínseca en los alimentos, sino a la santidad de su actitud, a la conciencia de que la mesa es un lugar de pacto sagrado. Usted honrará a Dios incluso con lo que come, reconociendo que la santidad comienza en la mesa de su hogar, y donde hay santidad genuina, no hay lugar para las tinieblas ni para la influencia del enemigo.
La luz de la presencia de Dios disipa toda sombra. Hay algo que los espíritus malignos no pueden soportar. No son las luces, ni las decoraciones religiosas, ni siquiera los gritos desesperados de alguien sin fe. Lo que verdaderamente temen es la autoridad espiritual, y una de las manifestaciones más poderosas de esa autoridad es el aceite consagrado. Si el aceite, ese elemento simple y cotidiano que muchos tienen en casa solo para cocinar, pero en las manos de un creyente lleno del Espíritu Santo, se transforma en una herramienta de guerra, una declaración de consagración, una marca de propiedad divina. Desde tiempos ancestrales, el aceite ha simbolizado unción, santidad y separación para Dios. Es un recordatorio palpable de su presencia y su poder. Si este conocimiento le parece valioso para su crecimiento espiritual, le animamos a suscribirse a Milagros del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los profetas ungían a los reyes, los sacerdotes eran apartados y hasta los objetos del tabernáculo eran ungidos antes de ser utilizados en el culto. ¿Por qué? Porque el aceite, presentado a Dios con oración, deja de ser un producto natural y se convierte en un instrumento sobrenatural. Representa la presencia del Espíritu Santo que desciende, que habita, que marca. Los demonios huyen donde hay aceite consagrado porque comprenden lo que simboliza. Ellos recuerdan que fue a través de la unción que David fue separado, que Eliseo fue llamado, que los enfermos fueron sanados. Saben que un hogar donde hay aceite orado y usado con fe no es terreno fértil para maldiciones, brujería o contaminación espiritual, porque ese aceite representa pacto, cobertura y luz divina. En Segunda de Reyes, capítulo 4, encontramos la poderosa historia de una viuda endeudada, con sus hijos a punto de ser esclavizados. El profeta Eliseo le preguntó: ¿qué tiene en su casa? Ella respondió: tu sierva no tiene nada en casa sino una vasija de aceite, algo aparentemente insignificante, pero era justamente lo que Dios usaría para traer multiplicación, provisión y victoria. Ese aceite, derramado en obediencia, llenó todas las vasijas vacías y canceló la deuda. El aceite en manos obedientes trae milagros, el aceite en manos santas rompe cadenas. Hoy muchas casas están llenas de objetos, adornos, tecnología, pero vacías de unción. Muchas personas acumulan bienes, pero han olvidado el poder de consagrar su hogar al Señor. Hay aceite en sus cocinas, pero no en sus puertas, en sus camas, en sus ventanas, y es allí donde el enemigo aprovecha, porque donde no hay consagración, hay brecha. Donde no hay oración, hay vulnerabilidad. Donde no hay aceite consagrado, hay terreno seco y propicio para la intromisión. Pero usted, amado hermano, amada hermana, puede hoy tomar ese aceite, orar con fe y declarar que su casa pertenece a Cristo. Puede ungir la entrada de su hogar y decir: ninguna maldición pasará por aquí. Puede ungir la cama de sus hijos y proclamar: sus sueños estarán protegidos. Puede ungir su propia frente y declarar: soy propiedad del Altísimo. Si este mensaje le inspira a tomar autoridad sobre su hogar, no dude en suscribirse a Milagros del Espíritu Santo. El aceite no es superstición. Es un símbolo de fe, un acto de obediencia radical y una rendición total al gobierno de Dios. Santiago nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El poder no reside en el objeto, sino en el nombre del Señor. Sin embargo, el aceite se convierte en un acto de fe tangible, una manera de decir: creo que Dios está aquí, creo que su espíritu se mueve en este lugar. Creo que su cobertura me alcanza. Kathryn Kuhlman solía decir que el Espíritu Santo no se mueve por fórmulas, mas sí responde a corazones que creen. Esa es la clave. No se trata de tener un aceite especial, sino de tener un corazón quebrantado, un espíritu que ora, una vida rendida. Cuando toma aceite común, lo consagra con fe y lo usa con reverencia, los cielos se abren y los demonios retroceden, incapaces de soportar la presencia. Recuerde la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Todas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, pero solo 5 tenían aceite. El aceite representa preparación espiritual, vida de oración, comunión íntima con el Señor. Las que no tenían aceite se quedaron fuera. No fue por falta de deseo, sino por falta de preparación. Esta es una advertencia seria. No basta con querer a Dios, hay que vivir para Él. No basta con tener apariencia de fe. Hay que estar lleno de su presencia. El enemigo sabe cuando alguien solo tiene religión y cuando alguien tiene unción. El adversario sabe cuando alguien está recitando oraciones vacías y cuando alguien está declarando con autoridad celestial.
El aceite consagrado no es solo para ungir objetos, es símbolo de una vida ungida, apartada del pecado, que no se vende a la conveniencia, que no se rinde ante la presión del mundo. Es una vida donde el Espíritu Santo tiene libertad para moverse, hablar y guiar. Hoy Dios le llama a recuperar el aceite, no el de la cocina, sino el del corazón. El aceite de la intimidad, de la pasión por su presencia, el que desciende cuando cierra la puerta y ora en secreto. Es el aceite que se derrama cuando decide obedecer a Dios, aun cuando nadie más lo haga. Para más enseñanzas sobre cómo recuperar la unción en su vida, lo invitamos a Milagros del Espíritu Santo. Ese aceite, que emana de una vida consagrada, no solo rompe brujerías. Rompe adicciones arraigadas, sana traumas profundos, anula palabras malditas que fueron proferidas sobre usted, revoca diagnósticos médicos y desmantela cadenas generacionales. Y cuando ese aceite fluye libremente, todo en su vida se transforma. Ya no vivirá por lo que perciben sus ojos, sino por una fe inquebrantable. Ya no hablará desde el miedo, sino desde la convicción de la victoria. Ya no habitará en un lugar oscuro, sino en un hogar resplandeciente, lleno de luz. Ya no será presa de brujerías ocultas, sino templo vivo del Espíritu Santo. Así que bendiga el aceite que posee, ore sobre él con autoridad, declare la palabra de Dios y use su fe. Prepárese para ver cómo los muros de opresión caen, cómo las atmósferas pesadas se limpian y cómo todo espíritu de brujería desaparece de su vida. Donde hay aceite consagrado, los demonios no pueden tocar ni influir. Y si la presencia de Dios está establecida en su casa, reinando soberana, las tinieblas no tienen ni tendrán más lugar. Su dominio es quebrantado por la luz de Cristo. Ahora, adentrándonos en otro de estos elementos sagrados, encontramos algo profundamente poderoso y al mismo tiempo, dulcemente sanador en la forma en que el Creador utiliza lo sencillo para hacer cosas extraordinarias. Entre todos los símbolos bíblicos de alimento y protección, uno de los más sorprendentes es la miel. A primera vista, la miel parece simple, un alimento dulce y natural, presente en la creación desde los primeros días. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de la miel, lo hace con una intención más profunda: revelar un alimento que sana, restaura y blinda el corazón contra la amargura, uno de los caminos más comunes por donde se infiltran las obras del enemigo. La hechicería no siempre irrumpe por rituales explícitos, muchas veces se infiltra por emociones mal resueltas, por heridas no sanadas, por palabras que se instalaron en el alma y nunca fueron confrontadas con la verdad de Dios. Hay maldiciones que operan silenciosamente, alimentadas por recuerdos dolorosos, por traiciones, por raíces de odio que se van enquistando. Si anhela más de esta sabiduría, le invitamos a suscribirse a Milagros del Espíritu Santo. Sin darnos cuenta, nuestro interior se vuelve terreno fértil para ataques espirituales. Y es allí donde entra la dulzura de Dios como un bálsamo para el alma, porque donde hay un alma amarga, hay una brecha para la influencia negativa. Pero donde hay un corazón que se alimenta de la miel de su palabra, hay sanidad profunda y protección inexpugnable. Proverbios dice: come, hijo mío, de la miel porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. Este versículo no es solo poético, es un principio espiritual. Dios nos invita a alimentarnos de lo que viene del cielo, de lo que es puro, de lo que endulza nuestro interior sin contaminar el alma. La miel representa revelación, sabiduría y un gozo que trasciende las circunstancias. Es el antídoto divino contra el veneno del odio, del rencor y del resentimiento. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el adversario no le ofreció brujería visible, le propuso caminos fáciles, pan sin cruz, gloria sin obediencia. Pero Jesús, lleno del Espíritu y de la palabra, respondió con la autoridad de las Escrituras, y eso es lo que nos protege, la dulzura de conocer la verdad. Porque la brujería opera en la ignorancia, pero la unción se fortalece en el conocimiento revelado. Recordemos a Sansón, quien, a pesar de su fuerza sobrenatural, cayó en las manos de Dalila porque no supo discernir lo amargo disfrazado de dulce. Su falta de discernimiento lo hizo vulnerable. Por otro lado, pensemos en Juan el Bautista, el más grande profeta nacido de mujer, quien se alimentaba de langostas y miel silvestre. No era una dieta de lujo, sino una elección espiritual, un símbolo. Mientras el pueblo se alimentaba de los manjares de Roma, Juan se fortalecía en lo que Dios proveía directamente, y su voz tenía poder porque su alimento venía del cielo, no de los hombres.
Hoy vivimos tiempos donde muchos cristianos están emocionalmente heridos, personas que oran pero no confían, que cantan pero no sanan, que van a la iglesia pero siguen amargadas. ¿Y sabe por qué? Porque no han permitido que la miel del Espíritu sane su alma. Para más enseñanzas que liberan el alma y traen sanidad, visite Milagros del Espíritu Santo. Han alimentado su interior con quejas, con críticas, con comparaciones destructivas, con recuerdos venenosos, y así, sin notarlo, han permitido que la brujería emocional, esa que usa palabras manipuladoras y maldiciones indirectas, se instale en su casa. Pero cuando usted se alimenta de la miel espiritual, todo comienza a transformarse. La dulzura de Dios limpia su mirada, le quita el peso del pasado, le devuelve el gozo y le permite dormir en paz, aunque el mundo afuera esté en guerra. Porque un corazón lleno de la dulzura de Cristo no guarda rencor, no da lugar al odio, no permite que el veneno de otros contamine su alabanza. Ese tipo de vida es una vida blindada, protegida por la gracia divina. Dios no nos llamó a ser víctimas de maldiciones familiares ni de hechicerías emocionales lanzadas por parientes, exparejas o personas envidiosas. Dios nos llamó a vivir en libertad plena, y esa libertad comienza en nuestro interior. Por eso no basta con reprender lo externo si el alma sigue herida. No basta con ungir las paredes si el corazón está envenenado por la amargura. La verdadera guerra espiritual comienza cuando usted decide sanar desde adentro hacia afuera, un proceso que solo es posible cuando se alimenta diariamente de su presencia, de su palabra viva y de su inefable dulzura. El salmista exclamó: «Más dulce que la miel a mi boca son tus palabras, oh Señor», porque cada vez que abrimos la Biblia con un corazón sincero, cada vez que oramos de verdad, cada vez que cantamos no por emoción sino por fe, el Espíritu Santo comienza a derramar miel sobre nuestras heridas internas, sanándolas desde la raíz. Y esa curación profunda, querido oyente, ningún hechizo puede soportarla, porque un corazón sanado es un corazón indestructible, inquebrantable ante cualquier ataque. Hay una razón por la cual el enemigo quiere mantenerle recordando lo que le hicieron, lo que perdió, lo que no funcionó, porque mientras se alimenta del pasado, se hace vulnerable. Pero cuando comienza a probar la miel del perdón, la miel de la gratitud, la miel de la palabra viva, los lazos espirituales que le ataban se deshacen por completo. Si desea seguir experimentando esta libertad, le invitamos a Milagros del Espíritu Santo. El infierno pierde su poder sobre usted, y las palabras que antes lo herían ya no tienen efecto ni autoridad. Es hora de limpiar la despensa de su alma. Es hora de sacar la amargura, la duda, el miedo paralizante, la comparación destructiva. Es hora de abrir espacio para lo dulce de Dios. No lo dulce que adormece y lo vuelve pasivo, sino lo dulce que restaura su ser por completo, que lo hace levantar con una fuerza renovada, que le da paz en medio del caos. Es esa dulzura que hace que su casa, aunque sea pequeña, esté llena de la gloria y la presencia de Dios. Le digo esto con autoridad espiritual. Muchos ataques de brujería caerán por tierra no cuando grite, sino cuando sane, no cuando busque venganza, sino cuando bendiga a sus adversarios, no cuando se defienda con sus propias fuerzas, sino cuando se entregue a la adoración genuina, porque donde hay adoración que brota de un corazón puro, el infierno no resiste. Su estructura se tambalea y colapsa, y cuando la miel del cielo cae sobre usted, las maldiciones se disuelven como cera ante el fuego purificador. Así que busque ardientemente la miel, pero no la que se vende en frascos en los supermercados. Busque aquella que se encuentra y se derrama en la intimidad profunda con Dios, en el secreto de su cuarto de oración, en el altar de su corazón, en la meditación constante de su palabra. Porque esa dulzura espiritual es, en verdad, su escudo invisible, su protección impenetrable. En la magnífica narrativa de la redención divina, el Creador ha utilizado constantemente símbolos visibles para expresar verdades espirituales invisibles. Entre todos los elementos que Él ordenó al pueblo de Israel que usara antes de su liberación de Egipto, uno llama poderosamente la atención por su aparente contradicción. Las hierbas amargas. En el libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 8, cuando Dios instituye la Pascua, les dice que deben comer el cordero asado al fuego con panes sin levadura y, de manera crucial, con hierbas amargas. Este detalle, lejos de ser un mero capricho cultural o un adorno sin sentido, estaba impregnado de un significado espiritual profundo y trascendente. Si esta revelación le ha sido de bendición, le animamos a suscribirse a Milagros del Espíritu Santo.
Las hierbas amargas representaban, con una vívida crudeza, el dolor inmenso de un pasado de opresión, la amargura de la esclavitud que habían soportado bajo el yugo egipcio. Pero, simultáneamente, simbolizaban el proceso indispensable de purificación, de desintoxicación espiritual, que precede a toda verdadera y genuina liberación. Y aquí reside un misterio, una verdad que muchos se resisten a aceptar o a confrontar. No existe una libertad duradera y completa sin haber procesado y digerido la amargura del pasado. No hay victoria auténtica sin una confrontación honesta con aquello que nos hirió y nos dejó cicatrices. Y no puede haber una vida plenamente consagrada a Dios si no se ha atravesado el fuego de la renuncia, de la entrega de aquello que nos contamina o nos ata a lo viejo. Las hierbas amargas nos invitan a ese momento incómodo pero necesario en el que debemos recordar, mirar hacia nuestro interior con valentía, reconocer todo aquello que nos ha contaminado y, delante de Dios, renunciar a cada vínculo que nos une con un pasado de esclavitud espiritual. Antes de que Israel pudiera emprender su camino hacia la libertad, antes de cruzar el umbral de su opresión, tenía que comer lo que dolía, tenía que tragar aquello que, aunque amargo, era esencial para su sanidad y purificación. En la actualidad, muchos anhelan ser liberados de las ataduras de la brujería, de las maldiciones generacionales que los persiguen, de la opresión espiritual que los agobia, pero se resisten a transitar por el proceso amargo e ineludible de cerrar ciclos. No quieren perdonar a quienes los hirieron profundamente, ni están dispuestos a renunciar a relaciones tóxicas que drenan su energía vital y espiritual. Se niegan a soltar hábitos destructivos que, sin darse cuenta, abren puertas de acceso al adversario, pero el Todopoderoso, en su sabiduría infinita, nos advierte: antes de que puedas caminar hacia la tierra prometida de tu libertad, debes sentarte a la mesa de la amargura y comprender con honestidad de dónde te saqué. Porque solo quien asume su Egipto con una verdad y transparencia absolutas puede vencerlo con una autoridad indiscutible. La brujería encuentra un terreno fértil para su operación en las heridas abiertas del alma, en los apegos no rotos que nos mantienen atados al pasado y en las memorias no redimidas. Si desea más herramientas para su liberación, no olvide visitar Milagros del Espíritu Santo. El adversario opera con astucia en aquellos aspectos de su vida que usted aún no ha entregado por completo al Señor, en aquellos lugares donde todavía no ha soltado el control. Y por eso la amargura no digerida se transforma en una plataforma para la opresión espiritual. Sin embargo, cuando usted, con humildad, permite que el Espíritu Santo lo guíe a revisar su historia personal, a limpiar lo que quedó contaminado, a cerrar puertas que nunca debieron abrirse, entonces las cadenas comienzan a romperse de manera irreversible. Y en ese momento de liberación, ya no hay hechizo, por más poderoso que sea, que pueda retenerlo o ejercer control sobre su destino espiritual. Las hierbas amargas, por tanto, nos imparten una lección invaluable: no olvidar lo que Dios hizo, pero sin quedar atrapados en el dolor. Es un delicado equilibrio espiritual. No se trata de vivir anclado en lo que ya fue, reviviendo constantemente las heridas, pero tampoco de ignorar esas experiencias o fingir que no existieron. Se trata de recordar con una perspectiva sanada, de mirar hacia atrás no con rencor, sino con una profunda revelación de la soberanía divina. Es comprender que las lágrimas que un día derramó, las tristezas y las pruebas que atravesó, fueron parte integral de un proceso purificador que hoy lo ha conducido a la victoria. Que su historia personal, lejos de condenarlo, puede glorificar a Dios de manera poderosa, siempre y cuando sea sanada y entregada completamente en la cruz redentora de Cristo. El propio Maestro, Jesús, en su camino hacia la redención de la humanidad, también probó un elemento amargo. El Evangelio de Mateo nos relata que le ofrecieron vinagre mezclado con hiel. Era costumbre dar eso a los crucificados para adormecer el dolor, pero Jesús, con un propósito divino inquebrantable, lo probó y conscientemente lo rechazó. Él no deseaba anestesiar el proceso doloroso de la cruz, al contrario, quiso cargar con el sufrimiento completo, con la amargura total de la condena, para que usted y yo nunca más tuviéramos que soportar el nuestro en soledad. Él enfrentó la amargura más profunda e imaginable para redimir la nuestra. Si este mensaje le inspira a una fe más profunda, le invitamos a seguir Milagros del Espíritu Santo. Y ese acto, ese sacrificio supremo de amor incondicional, es un poder que desarma y anula toda obra de hechicería, ya sea de naturaleza emocional o espiritual,
que haya sido lanzada o proferida sobre su vida. En ocasiones, la providencia divina permitirá que saboreemos ciertas hierbas amargas en nuestra existencia, que se manifiesten en forma de decepciones profundas, de pérdidas dolorosas, de silencios que parecen eternos o de traiciones inesperadas. Pero es fundamental comprender que estas experiencias no tienen como propósito castigarnos o infligirnos sufrimiento sin sentido. Su verdadera intención es purificarnos, refinarnos como el oro en el crisol. Porque existen verdades fundamentales que solo el dolor nos enseña con mayor claridad. Hay revelaciones profundas que únicamente se desvelan en el quebrantamiento del espíritu. Y existen cadenas que nos aprisionan que solo el fuego de la renuncia y la entrega total consigue derretir y desintegrar. En esos momentos de prueba, el adversario puede intentar tentarnos con murmuraciones, con mentiras sutiles o con dudas. Pero si usted comprende que esa amargura es parte integral de su Pascua, parte de su tránsito hacia la libertad plena, entonces no retrocederá. Se mantendrá firme, y aunque duela, comerá lo que es amargo, sabiendo que tras ese proceso, viene la gloriosa resurrección. Muchos se encuentran estancados en su camino espiritual porque anhelan los milagros y las bendiciones sin estar dispuestos a atravesar el proceso. Quieren el aceite de la unción, pero sin el quebrantamiento que lo hace fluir. Desean la miel de la dulzura y el gozo, sin primero pasar por las hierbas amargas de la purificación y la renuncia. Pero el orden divino, inmutable y perfecto, sigue siendo el mismo: primero lo amargo, después lo dulce, primero la cruz, luego la corona de gloria, primero la renuncia al ego y a lo viejo, luego la multiplicación de las bendiciones. Y si usted, en este preciso momento, está transitando por un periodo amargo en su vida, no lo rechace de inmediato, no se rebele contra él. Por el contrario, pregunte con humildad al Espíritu Santo: ¿qué quieres enseñarme aquí, Señor? ¿Qué puerta estás cerrando? ¿Qué área de mi alma estás purificando? Si anhela más discernimiento para estos procesos, milagros del Espíritu Santo es para usted. Porque cuando usted atraviesa ese proceso con una humildad sincera, todo cambia radicalmente. Las cadenas que lo han atado a generaciones anteriores, a patrones negativos heredados, comienzan a romperse y a desintegrarse. La voz acusadora del enemigo, que antes le susurraba mentiras y condenación, se silencia por completo. Los lazos de alma que lo unían a personas del pasado, a relaciones tóxicas que lo mantenían cautivo, se disuelven y pierden su poder. Los recuerdos dolorosos, que antes lo manipulaban y lo oprimían, pierden su capacidad de control sobre su presente. Esto ocurre porque usted ya no es esclavo del pasado. Usted ha sido redimido, comprado por la sangre preciosa del Cordero de Dios, y ha comido las hierbas amargas que le recuerdan de dónde fue sacado, con la firme convicción de no volver jamás a la esclavitud. Este alimento sagrado, las hierbas amargas, no se adquiere en supermercados ni se prepara en cocinas humanas. Se sirve en la mesa del quebrantamiento, en el altar íntimo del Espíritu, y solo los valientes, aquellos que aman más la libertad que la comodidad, se atreven a sentarse allí. Solo los que entienden que el proceso divino nunca tiene como propósito destruir, sino formar, purificar y empoderar, lo abrazan con gratitud. Así que si hoy está derramando lágrimas, si siente que todo en su interior está siendo removido y transformado, si está enfrentando conversaciones difíciles, decisiones dolorosas o recuerdos pesados, no huya. Siéntese con Dios, coma las hierbas y llore si es necesario, pero no se levante de esa mesa hasta que el proceso haya terminado, hasta que haya asimilado completamente la lección y la purificación. Porque cuando haya terminado ese plato amargo, le aseguro que vendrá el pan sin levadura, símbolo de pureza. Vendrá la gloriosa salida de Egipto, su liberación. Vendrá la columna de fuego que lo guiará en el desierto. Vendrá la tierra prometida, su destino de plenitud. Y sobre todo, vendrá la certeza inquebrantable de que nunca más será esclavo de su pasado ni de las ataduras. Hoy el Señor le susurra al oído: no temas al proceso, yo estoy contigo en medio del fuego. Yo soy el que sana tu alma y destruye toda maldición escondida. Solo come y confía en mi propósito. Para más mensajes de aliento y poder, le esperamos en Milagros del Espíritu Santo. Cuando nos referimos a los alimentos sagrados que poseen el poder inherente de desbaratar los ataques de brujería, existe uno que se eleva por encima de todos los demás, no siendo un mero símbolo ni un ritual vacío. Es en esencia una persona viva, una fuente inagotable de vida, un sustento eterno que trasciende el tiempo y el espacio.
Es el pan del cielo, Jesucristo mismo. Y cuando el alma humana se alimenta verdaderamente de Él, cuando se nutre de su presencia y su verdad, no hay maldición, ni hechicería, ni poder alguno de las tinieblas que pueda prevalecer o permanecer. Esto se debe a que este pan celestial no solo sacia el hambre del cuerpo físico, satisface, de manera plena y profunda, la sed y el anhelo del espíritu. No se limita a nutrir. Transforma la esencia misma del ser. No es algo que simplemente se ingiere para su digestión, es una realidad que se vive, que se encarna en cada paso del camino. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, el Maestro Jesús proclama una de las declaraciones más poderosas y trascendentales de toda la Sagrada Escritura. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Esta afirmación no se refiere a un pan físico, sino a una sustancia espiritual que penetra el corazón, expulsa toda tiniebla alojada en lo más profundo del ser. Porque comer de Cristo es ser unido con Él, es declarar: tu vida ahora es mi vida, tu victoria ahora es mi victoria. Muchos han intentado protegerse de la brujería con objetos, palabras, fórmulas, agua o sal. Pero la verdadera protección, el blindaje más poderoso, reside en una relación viva con Jesús. No hay mayor escudo espiritual que estar lleno de su presencia, porque donde Él habita, el mal no permanece. Donde Él reina, la maldición se rompe. Donde su sangre ha sido aplicada, el infierno no tiene entrada. Rememoremos la noche en que los israelitas salieron de Egipto. Dios ordenó que mataran un cordero sin defecto, que untaran su sangre en los postes de sus puertas y que comieran su carne. Esa fue la primera Pascua, la noche de la liberación. Todo apuntaba proféticamente a Cristo. Si busca la protección divina, suscríbase a Milagros del Espíritu Santo. Él es el Cordero perfecto, su sangre es nuestra señal, su carne es nuestro alimento. Su cruz es nuestro refugio, su resurrección nuestra victoria. Y esto es lo que el enemigo no quiere que usted entienda, que cuando usted se alimenta del pan del cielo, cuando tiene comunión verdadera con Cristo, todo ataque de brujería pierde su efecto. Porque la comunión con Jesús establece una barrera espiritual que ningún encantamiento puede atravesar. No se trata solo de tomar la Santa Cena. Se trata de vivir en alianza continua con el Señor, de rendirle el corazón, de obedecerle, de andar en su luz. Muchos participan de la mesa del Señor con ligereza, sin discernimiento. La Escritura es clara: el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. 1 Corintios. Por eso este alimento sagrado debe ser recibido con reverencia, con arrepentimiento, con pureza de corazón, porque no es pan común. Es un memorial de sangre, un pacto renovado, un alimento de guerreros espirituales. Y cuando un creyente toma ese pan con fe, con limpieza de corazón y gratitud, algo sucede en lo invisible. Las cadenas se rompen, las enfermedades retroceden, los demonios se estremecen, porque en ese momento usted no está comiendo trigo y vino. Está afirmando en lo profundo de su ser: Cristo vive en mí. Él es mi defensa, Él es mi alimento, Él es mi todo. Satanás no teme a cristianos religiosos. Teme a cristianos que han comido del pan del cielo y caminan como hijos de luz, porque esos viven en reacción al mal, viven en anticipación al reino de Dios. No esperan que la oscuridad se retire. Ellos la enfrentan con la luz que proviene del alimento celestial, del tiempo con Cristo, de la palabra que es espíritu y vida, de la oración que no busca cosas sino su presencia. Cuando Jesús multiplicó los panes para 5,000 personas, no solo alimentaba cuerpos hambrientos, estaba revelando que Él es la fuente, que Él es suficiente, que cuando Él bendice el pan, hay abundancia, orden y milagro. Pero aún así, muchos lo siguieron solo por el pan físico, sin entender que el milagro más grande no estaba en el pan que desaparece, sino en el pan que permanece. Para una vida de continua revelación, no olvide suscribirse a Milagros del Espíritu Santo. ¿Y usted, por qué sigue a Jesús? ¿Por lo que puede darle o porque Él es el alimento que su alma necesita cada día? No hay libertad verdadera sin relación con Cristo. No hay victoria sobre la brujería sin intimidad con el Salvador. No hay autoridad espiritual sin comunión con el pan del cielo. Muchos quieren el poder de Dios sin tener hambre de Dios. Quieren protección sin rendición, pero Dios no puede ser manipulado. Él no se presta para rituales vacíos. Él quiere comunión real. Él busca adoradores en espíritu y en verdad, y eso comienza cuando usted decide comer de Él todos los días, no solo el domingo, no solo en crisis, sino cada día.
porque el alma que no se alimenta de Cristo pronto será alimentada por el mundo, y el mundo está lleno de veneno. Hoy Dios le llama a la mesa, no a una mesa humana, sino a la mesa del cielo, donde el pan no se vende, se entrega. Donde el alimento no se paga con dinero, se recibe con fe, donde cada mordida es una declaración: mi vida pertenece a Jesús, mi casa le pertenece. Mi alma está segura en Él, esa mesa está abierta, pero solo los humildes se sientan, solo los hambrientos entran, solo los que saben que sin Él nada pueden hacer toman y comen. Y cuando come, todo cambia. Su mente se aclara, su alma se fortalece, su fe se enciende, y lo que antes lo ataba ya no puede retenerle más, porque el pan del cielo vive en usted, porque Cristo se ha hecho uno con usted. Y esa unión ningún poder de brujería la puede romper. Así que venga, tome el pan de vida sin temor ni vacilación, no piense que no es indigno. Él no lo llama porque sea perfecto, sino porque lo ama incondicionalmente, queriendo liberarlo y llenarlo de su presencia eterna. Hay una mesa que no tiene precio, donde no se sirve comida común, sino la victoria eterna. Una mesa donde se oyen cánticos de redención, invisible al mundo, pero conocida por los cielos y temida por el infierno. Esa es la mesa de Dios, y quien se sienta en ella jamás será vencido. En esta jornada, desvelamos cómo el enemigo se infiltra en lo cotidiano, en la comida, en lo que entra sin discernimiento. Exploramos el aceite que unge, la miel que sana heridas profundas, las hierbas amargas que purifican el pasado, y el pan del cielo, Jesucristo, que vence todo poder maligno. Pero, ¿cuál es la clave más impactante? Que nada de esto opera sin asterisco su asterisco: decisión firme de vivir a los pies de Cristo, de sentarse en su mesa cada día y proclamar que su alma ya no tiene hambre del mundo. Listo para desmantelar toda brujería y activar una protección inquebrantable en su vida y su hogar. Este es el secreto que los poderes de la oscuridad quieren mantener oculto. Si quiere descubrir cómo blindar su existencia y nunca perderse las últimas revelaciones que transformarán su caminar, asegúrese de suscribirse a Milagros del Espíritu Santo y activar esa campanita de notificaciones. Su libertad está a solo un clic. Nos vemos en la próxima revelación.